vamos a ver la clasificación de los fármacos por su teratogenicidad según la FDA. Esta es una clasificación que establece la FDA en base a distintos estudios retrospectivos que se han realizado, en la cual se da cuenta de 5 categorías distintas, ¿sí?, de los fármacos en base a su capacidad teratogénica. Tenemos categoría A, categoría B, categoría C, categoría D y categoría X. La categoría A son fármacos en los cuales existen estudios controlados que no han demostrado riesgos para el feto en el primer trimestre de embarazo y no existe evidencia de riesgo en trimestres posteriores. Entonces la probabilidad de teratogénesis parece bastante remota. Entre ellos, fíjense que son muy poquitos. Tenemos la solución fisiológica, la levotiroxina, la vitamina C, la vitamina D y el ácido fólico. Después tenemos la categoría B. Son fármacos en los que hay estudios en animales que no han demostrado riesgo teratogénico, pero no se dispone de estudios controlados en seres humanos. Esto es bastante importante de recalcar porque, por ejemplo, una de las cuestiones que ocurrió, ¿sí?, es, por ejemplo, el tema de la talidomida. La talidomida en realidad no es que no había sido estudiada, fue estudiada en una especie animal, ¿sí?, en la cual no demostró ser teratogénica. Pero ¿qué es lo que pasa? La placenta de la especie animal en donde se la estudió no metabolizaba el fármaco, ¿sí?, no tenía enzimas capaces de metabolizar el fármaco, pero la placenta de los seres humanos sí. Entonces, en el estudio con animales se vio que no era teratogénica y después resultó ser teratogénica en humanos. Por eso es que no es lo mismo, ¿sí?, que no demuestre riesgo teratogénico en animales, ¿sí?, a que no lo demuestre en seres humanos. En este caso, en categoría B, si bien no hay riesgo teratogénico en animales, no hay estudios controlados en seres humanos, ¿sí? Dentro de esta categoría tenemos la prednisona, la insulina, la clorfeniramina, loratadina, paracetamol, la indometacina y el ibuprofeno, que fíjense que dice categoría B/D. Eso es porque depende en qué trimestre del embarazo se lo esté dando. Puede ser categoría B o puede ser categoría D, ¿sí? Los antibióticos beta-lactámicos, la heparina, el sulfato de magnesio, los macrólidos, la clindamicina, la nistatina, el etambutol, la metoclopramida y la ranitidina. Bien, los de categoría C. Los de categoría C son fármacos en donde existen estudios en animales que han revelado efectos teratogénicos sobre el feto y no existen en seres humanos esos estudios. Solo se administran esos fármacos si el beneficio que se espera para la embarazada supera el riesgo, ¿sí?, potencial para el feto, obviamente. Dentro de esto tenemos la betametasona, la dexametasona, la lidocaína, la dopamina, la adrenalina, la aspirina también, fíjense, C/D, también depende del trimestre de embarazo donde se usen. ¿Por qué? Porque recordemos que estos compuestos, los AINES, ¿sí?, como la indometacina, el ibuprofeno, la aspirina, producían el cierre del conducto arterioso vagal, ¿sí? El haloperidol, la clozapina, el bebendazol, la acidudina, salbutamol, atenolol, propanolol, carbamazepina, etoximida, omeprazol, alfa-metildopa, quinolonas, isoniazida, rifampicina, piracinamida, imipenem, vancomicina, pseudoefedrina y los laxantes. Luego tenemos la categoría D, ¿sí?, que es una categoría en donde existe evidencia positiva del riesgo para el feto humano, ¿sí?, pero los beneficios potenciales pueden justificar el uso del fármaco por parte de las mujeres gestantes. Como habíamos dicho hoy, ¿sí?, por ahí existen circunstancias en las que es necesario dar la medicación. La medroxiprogesterona, el propiltiuracilo, el timidazol, la clorpropamida, la glibenclamida, que es categoría B o ABCD, la fenitoína, el fenobarbital, el valproato, el diazepam, el ibuprofeno, la indometacina y la aspirina, ¿sí?, que acuérdense que también estaban en categoría D y C, C la aspirina y D los otros dos. Flunitrazepam, lorazepam, midazolam, enalapril, losartana, cenocumarol, warfarina
hidroclorotiazida, espironolactona, streptomicina, tetraciclinas y metronidazol, ¿sí? Recuerden siempre que dentro de lo que es antibióticos, ¿sí? Los que menor riesgo según esta categoría nos entregan en el embarazo son los betalactámicos, la clindamicina y los macrólidos, ¿sí? Bien, y por último llegamos a la categoría X. La categoría X es la categoría en la cual existe evidencia positiva tanto para el feto humano, de que los riesgos implicados en el uso de fármaco por mujeres gestantes superan los beneficios potenciales, ¿sí? Es que es más riesgoso, ¿sí? para el feto que el beneficio que le va a traer a la madre. Dentro de esto están el dietiletilestrol, el estradiol, el tirinestradiol, norestisterona, el clomifeno, el triazolam, el flurazepam, la vitamina A por vía oral, ¿sí? No por vía tópica no hay problema, el problema es por vía oral, el metotrexato, la levostatina y el misoprostol, obviamente, que todos conocemos. Bien, por último vamos a ver algunas recomendaciones, ¿sí? Que se pueden dar antes de, o que se deben tener antes de indicar un fármaco en una embarazada. Como dijimos hoy, indicarlo si es solamente absolutamente necesario, restringir la prescripción, sobre todo en el primer trimestre, informar a la persona sobre los peligros que puede tener en cuanto a la automedicación, ¿sí? Para evitar que vaya a la farmacia a lo mejor en los primeros estadios, donde todavía tal vez en algunas personas hasta ni se nota que están embarazadas, ¿sí? Y que pida una aspirina o que pida ibuprofeno o que pida cualquier medicamento, ¿sí? Evitar la utilización de drogas de reciente aparición, ¿sí? Porque tienen poca farmacovigilancia, ¿sí? Entonces no se conoce del todo los efectos adversos que tiene y mucho menos los efectos sobre el embarazo, porque siempre recuerden que los efectos sobre el embarazo se van a conocer después que el fármaco esté siendo utilizado por muchísimo tiempo, porque no es algo susceptible de hacer un ensayo clínico. O sea, no vamos a poner embarazada y le vamos a dar un fármaco que puede ser teratogénico y otro placebo, ¿sí? Porque obviamente no es moralmente correcto. Usar la menor dosis eficaz en el menor tiempo posible también, como veníamos diciendo hoy. Evitar la politerapia debido a la interacción de fármacos. Considerar que toda mujer en edad de procrear es una gestante potencial por el tema de los embarazos no diagnosticados. Informar a las pacientes sobre los posibles efectos de las drogas, y si aparece algún defecto en el nacimiento por exposición a alguna droga, hay que reportarlo, ¿sí? Para tenerlo como un precedente, y en caso de juntarse varios, a nivel de lo que es farmacovigilancia, sirve para sentar base y hacer un estudio y averiguar si ese fármaco tiene efectos teratogénicos o no. Bueno, chicos, esto fue farmacología en el embarazo. Ojalá les sirva y tengan en claro lo que quiero que se lleven de acá. Más que nada es básicamente, a grandes rasgos, los cambios farmacocinéticos que se producen en el embarazo. Más que nada los fármacos de categoría A y de categoría X, o sea, cuál no hay ningún problema en darle a una embarazada, a grandes rasgos, ¿no? Y cuál no se le deben dar bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Y siempre tener en cuenta estas recomendaciones va a ser de utilidad. Nos vemos en la próxima clase, en la clase de farmacovigilancia y uso adecuado de medicamentos. Chao.